Episodio 5. Capítulo 16. Al principio, tal vez porque tenía la cabeza llena de George Banwell, me inclinaba a creer que yo era en parte responsable de la agresión que había sufrido mi hermana, o, en todo caso, que como pariente próximo suyo le debía gratitud y tenía que despertar sospechas con más motivo que cualquier otra persona. Pero cuando, a la luz más diáfana de la mañana siguiente, volví a reflexionar sobre el asunto y oí discutir sobre él a quienes me rodeaban, consideré los hechos desde un punto de vista razonable. Joe había estado en la taberna Los Tres Alegres Barqueros, fumando tranquilamente su pipa, desde las 8:15 hasta las 10:15. Entretanto, mi hermana había sido vista en la puerta de la cocina y había correspondido al saludo de un labrador que regresaba a su hogar. Lo único que el referido campesino pudo indicar respecto a la hora en que vio a mi hermana, y sobre este punto se armó un enredo al tratar de recordarlo, fue que debió de ser antes de las 9. Cuando Joe llegó a casa, a las 10:05, la halló tendida en el suelo y pidió auxilio de inmediato. El fuego de la chimenea no estaba más apagado que de costumbre, y el pabilo de la vela ya no ardía. En la casa no se encontraba faltar nada, y exceptuando el detalle de que se había apagado la bujía colocada encima de la mesa, entre la puerta y mi hermana, y a espaldas de ésta, cuando estando ella de cara al fuego debió de recibir el golpe, no se veía el menor desorden en la cocina. Pero había, sin embargo, un objeto importante que era, con toda evidencia, el cuerpo del delito. Un grillete de presidiario que había sido cortado con una lima. Mi hermana había sido golpeada violentamente en la cabeza y en el espinazo, y luego no cabía duda de que, cuando estaba tendida de cara al suelo, le habían arrojado con fuerza el grillete. Joe, tras examinar aquel hierro con ojos de herrero experto, declaró que había sido limado hacía ya algún tiempo. Cuando la voz de alarma llegó hasta el barco cárcel y vino alguien de allí para examinar, a su vez, el hierro, la opinión de Joe quedó confirmada. Aunque no era posible indicar exactamente cuándo había salido del buque cárcel, al cual sin duda había pertenecido, se dio por seguro que ninguno de los dos presos evadidos la noche anterior llevaba ese grillete. Además, uno de los dos fugitivos había sido capturado ya y continuaba arrastrando su grillete. Enterado yo de todo aquello, deduje, naturalmente, que el grillete en cuestión era el que vi limar a mi conocido, el presidiario de los pantanos, pero en mi fuero interior no lo acusaba de haberlo empleado para agredir a mi hermana, pues yo creía que había una o dos personas que podían haberse apoderado de aquel hierro fatal y haberlo utilizado en la forma cruel en que tal vez lo habían hecho. Orlick, o el desconocido que me enseñó la lima al tiempo que guiñaba el ojo silenciosamente. Por lo que respecta a Orlick, había ido a la ciudad tal como nos indicó cuando lo encontramos en la barrera del portazgo, pues se le vio durante toda la tarde allí. Entró en varias tabernas en compañía de diversas personas y había regresado conmigo y con Mr. Wopsley. Nada lo acusaba, excepto la disputa que sostuvo con mi hermana, y ésta había tenido altercados no solo con él, sino con toda la vecindad por lo menos 10.000 veces. En lo que concierne al desconocido, si se hubiese presentado de nuevo con objeto de reclamar sus 2 billetes, no podía haber habido discusión sobre el particular, puesto que mi hermana estaba completamente decidida a devolvérselos. Por otra parte, era evidente que no había habido disputa. El agresor debió de entrar tan sigilosamente que ella cayó sin duda antes de poder volverse a ver quién entraba. Era horrible pensar que yo había facilitado el arma, aunque fuese involuntariamente, y apenas podía pasar un momento sin pensar en aquella circunstancia espantosa. Me sentí terriblemente turbado al reflexionar acerca de si tenía o no que romper aquel hechizo de mi infancia y contar a Joe toda la historia. Durante varios meses estuve reflexionando acerca de ello, planteándomelo una y otra vez y dejándolo de lado para estudiarlo a la mañana siguiente. Al fin llegué a esta conclusión. El secreto era ya tan antiguo y había ido vegetando tanto dentro de mi ser que podía decirse que ahora formaba parte de mí mismo y me resultaba imposible desprenderme de él.
Además del temor que tenía de que el haber producido tanto daño me hiciera, quizá, perder el afecto de Joe en el caso de que éste diera crédito a mis palabras, me contenía también el miedo de que no lo creyese, figurándose que era una invención mía, como lo de los perros fabulosos y las chuletas de ternera. Pero decidí confesárselo todo a la primera ocasión que se presentase, a fin de que mis declaraciones contribuyesen al descubrimiento del agresor. La policía secreta y los agentes de la Bow Street de Londres, pues esto ocurría en la época de la extinguida policía de los chalecos rojos, estuvieron una semana o dos rondando por la casa e hicieron poco más o menos lo que yo había leído u oído contar que hacían en tales casos esos representantes de la autoridad. Detuvieron a varias personas que no tenían nada que ver con el crimen cometido y actuaron con gran empeño sobre la base de unas ideas erróneas, pretendiendo adaptar las circunstancias a las ideas en lugar de deducir las ideas de las circunstancias. Además, perdían el tiempo. Permanecían durante horas en el umbral de los tres alegres barqueros, con un aire de experiencia y reserva que dejaba admirado a todo el vecindario, y tenían una manera tan misteriosa de beber que valía casi tanto como la detención del delincuente. Pero no tanto, porque a éste nunca consiguieron prenderlo. Un tiempo después de que estos poderes constitucionales se hubieron dispersado, mi hermana seguía en cama en estado grave. Su vista estaba tan perturbada que veía los objetos multiplicados y pretendía coger tazas y vasos imaginarios en lugar de los que verdaderamente tenía ante sí. Tenía el oído y la memoria muy perjudicados, y su modo de hablar era ininteligible. Cuando por fin se restableció lo suficiente para bajar con ayuda por la escalera, fue necesario tener siempre mi pizarra a su lado con objeto de que indicase por escrito lo que no podía expresar por medio de la palabra. Como su caligrafía era ya de por sí muy defectuosa, y yo un lector más que deficiente, se producían entre los dos tremendas confusiones que siempre me tocaba resolver. Pero a veces también yo me equivocaba, interpretando, por ejemplo, jamón en vez de jabón y confundiendo medicina por mandarina. Pero su carácter había mejorado mucho. Ahora tenía paciencia. Su cuerpo se hallaba totalmente dominado por una trémula vacilación que no le permitía mover ningún miembro con desenvoltura, y posteriormente, a intervalo de 2 o 3 meses, comenzó a llevarse las manos a la cabeza, y durante toda una semana quedó sumida en una especie de amodorramiento taciturno. Tuvimos que buscar una enfermera que se prestara a cuidarla, hasta que una circunstancia favorable vino a solucionar este problema. La tía abuela de Mr. Wopsley dejó por fin su peculiar costumbre de vivir y Biddy pasó a formar parte de nuestro hogar. Debía de hacer poco más de un mes que mi hermana había reaparecido en la cocina, cuando Biddy se presentó un día con todo su ajuar y se convirtió desde entonces en la alegría de la casa. Constituía la felicidad de todos, y particularmente de Joe, pues éste estaba muy triste por la continua contemplación de su mujer en aquel estado tan lamentable. «Con lo guapa que era», me decía a veces, después de mirarla por un rato. Como Biddy se puso a cuidarla de inmediato y contara cierto que hubiérase dicho que había estudiado su carácter desde la infancia, Joe pudo, en cierta manera, gozar de mayor tranquilidad, lo cual le permitía ir de vez en cuando a la taberna a distraerse. Todos los policías habían sospechado de Joe, aunque él nunca lo supo, y todos opinaban que parecía un hombre muy astuto. El primer éxito de Biddy en sus nuevas funciones fue resolver una dificultad que yo no había podido vencer de ningún modo. Me refiero a que más de una vez mi hermana había trazado en la pizarra un signo que parecía una T mayúscula bastante curiosa, y luego nos la exhibía demostrando gran interés en que entendiéramos su significado. Yo enumeré inútilmente todo lo que comenzaba con T, desde tabaco hasta tostada y tubo. Por fin se me ocurrió que el perfil de aquella letra tal vez representase un martillo, y al pronunciar la palabra al oído de mi hermana, ésta se puso a martillear con el puño sobre la mesa en señal de asentimiento. Le presenté, pues, todos nuestros martillos, pero fue en vano. Entonces se me antojó que quizás se tratara de una muleta, y pedí una prestada que enseñé a mi hermana. Al mostrársela, sacudió la cabeza de tal manera que nos hizo temer que, en su delicado estado, se dislocara el cuello. Cuando mi hermana se dio cuenta de que Biddy conseguía comprenderle con facilidad, volvió a aparecer en la pizarra el signo misterioso. Biddy se quedó contemplándolo pensativa, oyó mi explicación,
Miró a mi hermana fijamente y luego a Joe, y corrió a la herrería seguida de éste y de mí. —¡Claro! —exclamó con expresión de triunfo. —¿No lo veis? ¡Es él! Orlick, no cabía duda. Mi hermana había olvidado su nombre, y únicamente podía aludir a él por medio del perfil de un martillo. Le pedimos a Orlick que viniera a la cocina, y al disponerse a seguirnos dejó lentamente su martillo. Se enjugó la frente con el brazo, volvió a enjugársela con el mandil y salió cabizbajo, con su peculiar manera de andar, con las rodillas medio dobladas. Confieso que esperaba ver a mi hermana acusar a Orlick y que me llevé una gran decepción al ver en qué acabó la presencia de Orlick en la cocina. Ella manifestó el deseo de reconciliarse con él, muy satisfecha de que al fin le hubiésemos hecho venir. Hizo seña de que se le diese a Orlick algo para beber. Tras observar el semblante de éste, como si quisiera cerciorarse de que aceptaba de buena gana aquella acogida amigable, volvió a demostrar su vivo deseo de amistad con él, con la misma actitud que observa un párvulo ante un maestro severo. Desde entonces apenas pasó un solo día sin que mi hermana dibujase el martillo en la pizarra, y sin que Orlick entrase cabizbajo y fuera a situarse, con expresión huraña, al lado de mi hermana, como si no supiese más que yo mismo que pensar de aquel caso tan extraño. Capítulo 17. Desde aquel momento caí en la rutina de la vida monótona de aprendiz, sin variación digna de mención, fuera de los límites del pueblo y de los pantanos, a excepción de la fecha de mi cumpleaños y mi nueva visita a Miss Havisham. Allí encontré a Miss Sarah Pocket actuando de portera, y a la dueña de la casa tal como la había dejado la última vez. Me habló de Estela en los mismos términos, si no con las mismas palabras. La entrevista no duró más que unos pocos minutos, y al marcharme me entregó una guinea y me dijo que volviese en mi próximo cumpleaños. Esta visita se convirtió, pues, en una costumbre anual. En la primera ocasión me resistí a aceptar la guinea que me daba, pero me vi obligado a cogerla porque me preguntó enfadada si esperaba que me diese más. El aspecto de aquella casa vieja, triste y misteriosa tan invariable, como la eterna luz amarillenta de la estancia sombría y el espectro ajado sentado en la silla, junto al espejo del tocador, que, como ya dije otra vez, me producía el efecto de que al pararse los relojes se había detenido también el tiempo, y de que mientras yo y todo lo demás de fuera crecíamos en edad y volumen, todo allí continuaba como encantado. La luz del día nunca entraba allí, pero el lugar me fascinaba, y debido a su influencia seguí detestando mi oficio y avergonzándome de mi hogar. Sin embargo, me di cuenta de un cambio en Biddy. Sus zapatos se ajustaban a sus talones, llevaba el cabello lustroso y bien peinado, y las manos siempre limpias. No era hermosa, tenía un tipo vulgar que no podía compararse con el de Estela, pero tenía un aspecto saludable y su carácter era todo dulzura. Hacía solo un año que estaba con nosotros. Recuerdo que acababa de quitarse el luto, cuando cierta noche me dijo que aquella muchacha tenía unos ojos muy hermosos, que reflejaban prudencia y bondad. Esto se me ocurrió al levantar los ojos de un trabajo en que estaba atareado, pues me entretenía en copiar unos pasajes de un libro con objeto de perfeccionarme de dos maneras a la vez, mediante una especie de estratagema, y descubrir a Biddy observando lo que yo hacía. Dejé la pluma a un lado, y ella interrumpió su labor, aunque sin abandonarla por completo. «Oye, Biddy», dije, «¿cómo te las compones? ¿O yo soy muy tonto o tú eres muy lista?» «No sé de qué me hablas», repuso ella sonriendo. Dirigía admirablemente toda nuestra vida doméstica, pero no me refería a eso, aunque ello hacía parecer más sorprendente el hecho de que yo pretendía mencionar. «¿Cómo te las compones?», insistí, «para aprender todo lo que yo aprendo y estar siempre a mi altura». Yo comenzaba a jactarme de mis conocimientos, para la obtención de los cuales me gastaba las guineas que me daban por mi cumpleaños y lo que podía ahorrar de mi dinero para pequeños gastos, aunque ahora me doy cuenta de que lo poco que sabía me resultó muy caro. «Pues yo también puedo preguntarte cómo te las arreglas», dijo Biddy. «Pues es muy sencillo. Cuando salgo de la herrería por la noche me pongo a estudiar. Pero tú no estudias nunca, Biddy». «Supongo que la pereza de aprender debe de ser contagiosa, como la tos», dijo ella tranquilamente, y reanudó su costura.
Yo me quedé observándola y de pronto me pareció una muchacha extraordinaria, porque, como recordé, también estaba al corriente de los términos empleados en nuestro oficio y de los nombres que tenían nuestros distintos trabajos y herramientas. En una palabra, todo lo que yo sabía, ella también lo sabía. En teoría, al menos, era tan buen herrero como yo, o tal vez mejor. Tú, Biddy, eres una de esas personas que siempre sacan el mejor partido de todas las oportunidades que se les presentan, dije. Nunca tuviste una ocasión favorable antes de venir aquí, y ya ves lo mucho que has progresado. Biddy me dirigió una mirada rápida y continuó cosiendo. «Pero yo fui tu primera maestra, ¿no es verdad?», me preguntó sin abandonar la aguja. «Biddy», exclamé perplejo, «¿por qué lloras?». «No lloro», repuso ella, levantando los ojos y sonriendo. «¿Qué te ha hecho creer que lo hacía?». ¿Qué podía habérmelo hecho creer sino el brillo de una lágrima que cayó sobre su labor? Guardé silencio recordando cuán dura había sido su vida hasta que la tía abuela de Mr. Wopsley perdió para siempre aquella mala costumbre que tenía de vivir y que tanto convendría a veces que perdiesen algunas personas. Vinieron a mi memoria las tristes circunstancias de su existencia cuando prestaba su inteligente colaboración en la modesta tiendecita y en la mísera escuela, al lado de aquel viejo fardo de inutilidades al que tenía que atender continuamente. Reflexioné que aun en aquellos tiempos desfavorables Biddy debía de tener los mismos sentimientos que ahora anidaban en su alma, porque ya al principio de mi inquietud y de mi descontento me había parecido natural acudir a ella para suplicarle que me ayudara. Biddy siguió cosiendo, sin derramar más lágrimas, y mientras la contemplaba y pensaba en todo eso, se me ocurrió que quizá no le hubiera demostrado la debida gratitud. Había momentos en que se mostraba excesivamente reservada, y yo debería haberla alentado más con mi confianza. «Sí, Biddy», observé tras reflexionar por unos segundos sobre esa cuestión. «Tú fuiste mi primera maestra en un tiempo en que ni tú ni yo imaginábamos que un día nos encontraríamos en esta cocina». «Ah, pobrecilla», exclamó, y fue muy propio de su abnegación aplicar a mi hermana la observación compasiva que yo le dirigía a ella, al levantarse para procurar ponerla en posición más cómoda. «Es tristemente cierto». «Bueno», dije, «tendremos que hablar más como solíamos hacer, y yo te pediré consejo más a menudo, como antes. El domingo iremos a dar un paseo juntos, tranquilamente, por los pantanos, y charlaremos un buen rato». Nunca dejábamos sola a mi hermana, pero aquel domingo por la tarde Joe accedió gustoso a atenderla, y Biddy y yo pudimos salir juntos. Era verano y hacía un tiempo espléndido. Cuando hubimos dejado atrás el pueblo, la iglesia y el cementerio, y llegamos a los pantanos y empezamos a ver pasar las velas de los barcos por el río, me puse a combinar, como de costumbre, a Miss Havisham y a Estela con el paisaje. Cuando llegamos a la ribera y nos sentamos junto al agua, cuyo murmullo hacía que todo fuese más tranquilo de lo que habría sido sin él, creí que aquel era el momento y el lugar indicados para abrir mi corazón a Biddy. «Biddy», le dije, después de hacerle prometer que guardaría el secreto, «quisiera ser un caballero». «Oh, yo en tu lugar no querría serlo», respondió. «No creo que pueda reportarte beneficio alguno». «Biddy», dije con tono severo, «tengo razones especiales para querer ser un caballero». «Tú sabes mejor que yo lo que te conviene, Pip, pero ¿no te parece que tal como eres ahora puedes ser más feliz?» «No seas absurda, Biddy», exclamé con impaciencia. «En mi situación actual no soy dichoso. Mi oficio y la vida que llevo me desagradan». «Lamento haber sido absurda. No era esta mi intención. Solo deseo verte feliz y contento». «Bien, pues entiéndelo de una vez y para siempre. Nunca seré feliz mientras no pueda llevar una clase de vida muy diferente de la que ahora llevo». «Qué lástima», dijo ella, sacudiendo la cabeza con expresión de tristeza. Yo también había pensado a menudo que era una lástima, y en la singular disputa que sostenía conmigo mismo estuve a punto de derramar lágrimas de despecho y dolor cuando Biddy dio expresión a este sentimiento que era, a la vez, el suyo y el mío. Le dije que tenía razón, que yo comprendía que era lamentable, pero que la cosa no tenía remedio. «Si hubiese podido resignarme», dije al tiempo que arrancaba briznas de hierba del mismo modo que más de un año atrás había desahogado mis sentimientos tirándome del pelo y dando patadas a la pared de la fábrica de cerveza,
y guardar para la herrería la mitad del afecto que había sentido por ella cuando era niño. Sé que habría sido mejor para mí. Tú, yo y Joe no habríamos tenido nada que desear, y quizá él y yo hubiéramos llegado a ser socios al terminar mi aprendizaje. Y es probable que yo hubiese llegado a cortejarte, y los domingos habríamos venido a sentarnos aquí, muy distintos de lo que somos ahora. Tú me habrías hallado bastante aceptable. ¿No es cierto? Biddy se quedó mirando los barcos que pasaban y, tras soltar un suspiro, contestó: «Sí, no soy demasiado exigente». Aquellas palabras no eran muy halagadoras para mí, pero comprendí que las había pronunciado con buena intención. «En vez de esto», dije, volviendo a arrancar hierba y mordiendo una brizna, «mira cómo estoy, descontento y desorientado. ¿Y qué me importaría ser tosco y ordinario si nadie me lo hubiese dicho?» Biddy se volvió de pronto hacia mí y me miró con mucha más atención de la que había puesto al mirar los barcos que pasaban. «Esto no es verdad, ni fue muy cortés al decirlo», observó, y volvió a contemplar los barcos. «¿Quién te lo ha dicho?» Yo estaba desconcertado porque había hablado sin darme cuenta de las consecuencias de lo que decía, pero ya no podía retroceder, y contesté: «La hermosa joven que había en casa de Miss Havisham. La encuentro muy bella y admirable. Es por ella que deseo ser un caballero». Después de esta loca confesión me puse a arrojar al río la hierba que había arrancado, como si estuviese considerando la posibilidad de arrojarme tras ella. «¿Quieres ser un caballero para humillarla o para conquistarla?», me preguntó Biddy después de una pausa. «No lo sé», respondí con tono melancólico. «Porque si pretendes humillarla», prosiguió ella, «creo que lo conseguirías mejor si no hicieses caso de sus palabras. Y si tu intención es conquistarla, me figuro, y tú debes saberlo mejor que yo, que no vale la pena». Aquello era exactamente lo que yo había pensado muchas veces, pero ¿cómo podía yo, un pobre chico pueblerino, evitar aquella asombrosa inconsecuencia en que caen todos los días los hombres más juiciosos e inteligentes? «Lo que dices puede ser muy cierto», repuse, «pero la admiro locamente». En una palabra, al llegar a ese punto comencé a tirarme del cabello, y estuve todo el rato pensando que el desvarío de mi alma era tan insensato y vano que mi cabeza habría merecido que la levantase por los pelos y la golpease contra las piedras, como castigo por pertenecer a un idiota como yo. Biddy era una muchacha muy prudente y no trató de discutir conmigo. Puso su mano acariciadora, aunque endurecida por el trabajo, sobre las mías y me las apartó suavemente del cabello. Luego, para consolarme, me dio unas palmaditas en el hombro, mientras yo, ocultando mi cara con el brazo, vertía algunas lágrimas, y me sentía vagamente convencido de que había sido muy maltratado por alguien, o por todo el mundo, aunque no atinaba a saber por quién. «Hay una cosa que me complace enormemente, Pip», dijo, «y es que hayas creído que podías confiar plenamente en mí. Ya sabes que siempre procuraré hacerme digna de tu confianza y guardaré el secreto. Si tu primera maestra, pobre pequeña tan necesitada de instrucción para ella misma, lo fuese también ahora, ya sabes qué lección te señalaría. Pero sería una lección difícil de aprender. Además, tú la has aventajado y ahora todo sería en vano». Y con un suspiro de compasión y cariño se levantó y añadió: «¿Vamos a pasear un poco más?» «Biddy», exclamé poniéndome también de pie, abrazándola y dándole un beso, «siempre te lo contaré todo». «Hasta que seas un caballero», repuso. «Y ya sabes que nunca lo seré, y no es que tenga que explicarte nada, porque todo lo que sé tú también lo sabes, como te dije la otra noche». «Ah», exclamó, contemplando los barcos en la lejanía, y luego repitió con tono de voz amable: «¿Vamos a pasear un poco más o regresamos a casa?» Le dije que andaríamos hasta un poco más lejos, y así lo hicimos, y aquella tarde estival nos ofreció, tal como estaba en aquel momento, un crepúsculo magnífico. Me dijo que tal vez me encontrara en una situación mucho más natural y conveniente que jugando a cartas, a la luz melancólica de unas velas, en la estancia de los relojes parados y ante la desdeñosa estela. Pensaba que olvidarla me haría mucho bien y que entonces podría ponerme a trabajar con gusto y empeño, y que así sacaría a mi labor el mayor partido posible. Me preguntaba si de estar en aquel momento a mi lado Estela en vez de Biddy no me sentiría desdichado. Y tenía que reconocer que, en efecto, me consideraría infeliz,
y pensaba: «Pip, qué loco eres». Prolongamos largo rato nuestro paseo y fuimos charlando, y todo lo que Biddy decía me parecía muy acertado. Además, nunca se mostraba insultante o caprichosa. Estoy seguro de que, de haberme disgustado, no se habría sentido satisfecha sino apenada. Habría herido antes su pecho que el mío. ¿Cómo no iba yo, pues, a quererla más que a la otra? «Biddy», le dije cuando regresábamos a casa, «ojalá fueses capaz de reformar mi carácter». «Ya me gustaría poder hacerlo». «Si pudiese enamorarme de ti, ¿no te importa que me exprese con toda franqueza, puesto que somos amigos?» «Oh, no, querido, en absoluto. No te preocupes por mí», contestó ella. «Lo más conveniente para mí sería que pudiese corregirme sin ayuda de nadie». «Pero no puedes, ya lo ves», dijo. Aquella tarde no consideraba la cosa tan imposible como me habría parecido si lo hubiésemos discutido unas horas antes. Por lo tanto, me di cuenta de que no estaba seguro de ello, pero Biddy afirmó que no le cabía duda, y lo dijo con un tono que no admitía réplica. Yo estaba convencido de que tenía razón, y, sin embargo, me molestó bastante observar que sobre este punto se manifestaba de manera tan categórica. Cuando estuvimos cerca del cementerio, tuvimos que cruzar un terraplén y pasar por un portillo, al lado de una presa. Allí, inesperadamente, topamos con Orlick, que salió de entre los juncos. Surgió de no se sabía dónde, como era su costumbre. «¡Hola!», gruñó. «¿A dónde vais?» «A casa, por supuesto», contesté. «Entonces», repuso él, «que me aspen si no os acompaño». Este que me aspen era una especie de maldición que acostumbraba añadir a todos sus comentarios. No había en la frase ningún sentido determinado, al menos que yo sepa, y sólo la pronunciaba, como su pretendido nombre de pila, para afrenta de la humanidad y para producir la impresión de algo terriblemente cruel. Cuando yo era más pequeño imaginaba que si él me hubiese aspado, lo habría hecho valiéndose de clavos afilados y retorcidos. Biddy, que no quería que viniese con nosotros, murmuró a mi oído: «No permitas que nos acompañe. No me gusta ir con él». Como a mí tampoco me agradaba su compañía, me tomé la libertad de manifestarle que le agradecíamos su oferta de acompañarnos, pero que preferíamos ir solos. Acogió mis palabras con una carcajada y nos dejó marchar, pero fue siguiéndonos a poca distancia, silencioso y cabizbajo. Interesado por saber si Biddy sospechaba que él podía haber tomado parte en la traidora agresión de que mi hermana había sido víctima y no había podido dar cuenta, le pregunté por qué no le tenía simpatía. «Oh», respondió mirándolo por encima del hombro, «porque temo gustarle». «¿Te lo dijo alguna vez?», pregunté indignado. «No», respondió ella, mirando de nuevo por encima del hombro. «Nunca me lo ha dicho, pero apenas me ve se pone a rondarme». Por extraña que fuese aquella manera de demostrar cariño, no dudé de su significado. Me sentía tan indignado por el atrevimiento de Orlick al enamorarse de Biddy como si se tratase de una ofensa hecha a mi persona. «Pero esto, ¿sabes? No tiene que ver contigo», dijo Biddy tranquilamente. «No, Biddy, no tiene que ver conmigo, pero aún así no me gusta». «A mí tampoco, aunque no tenga que ver contigo». «Naturalmente», contesté, «pero te diré una cosa, y es que no opinaría bien de ti, Biddy, si te rondase con tu consentimiento». A partir de aquella noche me puse a vigilar a Orlick y cada vez que se presentaba la ocasión en que podía insinuarse a Biddy, yo me ponía delante de él para impedirlo. Había echado raíces en la herrería de Joe a causa de la repentina afición que le había tomado mi hermana. De no ser así, yo habría tratado de hacer que lo despidiesen. Él adivinaba mis buenas intenciones y correspondía a ellas, como más tarde tuve ocasión de saber, y ahora, como si yo no estuviese lo bastante desconcertado, hice que se sintiese 50.000 veces más confusa, recordando estados y épocas en que me parecía evidente que Biddy era incomparablemente mejor que Estela y que la vida sencilla y honrada de artesano para la que había nacido no tenía por qué avergonzarme, pues me ofrecía medios sobrados para alcanzar el respeto de mis semejantes y la felicidad. En estas ocasiones estaba convencido de que mi desafecto para con el buen Joe y la herrería se había desvanecido y de que me hallaba en camino de llegar a ser socio de éste y marido de Biddy. Hasta que, repentinamente,
algún mal recuerdo de los días en que iba a casa de Miss Havisham me hería como un proyectil destructor y hacía pedazos mi buen juicio. Un buen juicio hecho pedazos no se rehace en un día, y a menudo, antes de que lo hubiese rehecho, volvía a esparcir sus trozos en todas las direcciones al asaltarme la idea de que tal vez, a pesar de todo, cuando yo hubiese terminado el aprendizaje, Miss Havisham me procuraría la fortuna. Capítulo 18. Era el 4.º año que llevaba yo como aprendiz. Estaba en compañía de Joe y era un sábado por la noche. En los 3 alegres barqueros había un grupo reunido alrededor del fuego, oyendo a Mr. Wopsley, que leía un periódico en voz alta. Yo formaba también parte de aquel grupo. Se había cometido un crimen sensacional y Mr. Wopsley estaba empapado de sangre hasta los ojos. Gozaba con cada uno de los violentos adjetivos de la descripción y se identificaba con cada uno de los testigos presenciales del hecho. Gemía débilmente «¡Me han matado!» en calidad de víctima y aullaba bárbaramente «¡Voy a arreglarte las cuentas!» como un asesino. Leía el informe médico imitando graciosamente a nuestro abogado local y divagaba y chillaba de un modo tan singular al leer las declaraciones del viejo guardabarrera que había oído golpes que llegaba a inspirar dudas sobre el estado mental de aquel testigo. En manos de Mr. Wopsley, el médico forense se transformaba en un Timón de Atenas, el alguacil en Coriolano. Él disfrutaba lo indecible y todos lo pasábamos en grande. En ese agradable estado de alma llegamos al veredicto de homicidio voluntario. Entonces, y no antes, me di cuenta de que había un caballero desconocido apoyado contra el respaldo de un banco que yo tenía enfrente. Me miraba con expresión de desprecio y se mordía el lado de un dedo muy grueso mientras contemplaba el rostro de los demás. «Bueno», dijo el desconocido dirigiéndose a Mr. Wopsley cuando éste hubo terminado de leer, «usted lo ha arreglado todo a su entera satisfacción, ¿no es cierto?» Todo el mundo se sobresaltó y lo miró como si se tratase del asesino. Él los miró a su vez, con su expresión fría y sarcásticamente. «Culpable, desde luego, ¿no es cierto? Vamos, hombre, dígalo». «Señor», respondió Mr. Wopsley, «aunque no tenga el honor de conocerlo, afirmo culpable». Al oír estas palabras, todos reunimos el valor suficiente para unirnos en un murmullo de aprobación. «Ya sabía que diría usted eso», dijo el desconocido. «Pero ahora voy a hacerle una pregunta. ¿Sabe usted o no que la ley inglesa considera que todo hombre es inocente hasta que no se demuestre lo contrario?» «Señor», replicó Mr. Wopsley, «como inglés que soy, yo...» «Vamos», dijo el desconocido, agitando un dedo índice. «No eluda la pregunta. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Qué ha de ser?» Permanecía con la cabeza ladeada y aire autoritario e interrogativo, y pareció arrojar su dedo hacia Mr. Wopsley, como si dijésemos para señalarlo antes de volver a mordérselo. «Vamos a ver. ¿Lo sabe usted o no?» «Sí, lo sé», respondió Mr. Wopsley. «¿Lo sabe? Entonces, ¿por qué no lo ha dicho desde un principio? Ahora voy a hacerle otra pregunta», agregó tomando posesión de Mr. Wopsley como si tuviese derecho a él. «¿Sabe usted que ninguno de estos testigos ha sido interrogado de nuevo?» «Yo solo puedo decir», comenzó Mr. Wopsley, pero el desconocido lo interrumpió. «¿Quiere usted responder a la pregunta? ¿Sí o no? Bien, voy a probar otra vez», repitió señalándole con el índice. «Atiéndame. ¿Está o no está usted enterado de que ninguno de estos testigos ha sido interrogado de nuevo? Vamos, solo le pido una palabra. ¿Sí o no?» Mr. Wopsley titubeaba, por lo cual el buen concepto en que lo teníamos comenzó a decaer. «Vamos», lo urgió el desconocido. «Yo le ayudaré. No se lo merece usted, pero lo ayudaré. Observe el papel que tiene en la mano. ¿Qué es?» «¿Qué es?», repitió Mr. Wopsley, contemplándolo muy perplejo. «No se trata», prosiguió el desconocido con su acento más sarcástico y malicioso, «¿del impreso que acaba usted de leer?» «El mismo». «Pues fíjese en este papel y dígame si no afirma de modo terminante que el acusado dijo taxativamente que sus abogados le habían encargado que reservase enteramente su defensa». «Acabo de leerlo»,
alegó Mr. Wopsley. Nada importa lo que usted acaba de leer, señor. No le pregunto lo que ha leído. Puede usted leer el Padre Nuestro al revés, si le parece bien, y tal vez lo haya hecho ya alguna vez. Vuelva el papel. No, no, amigo mío, no a la cabeza de la columna, lo sabe usted muy bien, sino al pie, al pie. Todos empezamos a pensar que Mr. Wopsley intentaba valerse de subterfugios. Bien, ¿lo ha encontrado? Ahí lo tengo. Ahora, siga el párrafo con los ojos y dígame si no afirma de manera terminante que el acusado dijo taxativamente que sus abogados le habían encargado que reservase enteramente su defensa. Mr. Wopsley contestó: no son exactamente las mismas palabras. No son exactamente las mismas palabras, repitió el desconocido con aspereza. Pero, ¿es exactamente el sentido? Sí, respondió Mr. Wopsley. Sí, repitió el desconocido volviéndose hacia los demás, con la mano derecha extendida hacia el testigo Wopsley. Y ahora, pregunto, ¿qué me dicen ustedes de la conciencia de este hombre que, con este párrafo ante los ojos, puede dormir tranquilo después de haber declarado culpable a un semejante suyo a quien todavía no ha oído defenderse? Todos empezamos a sospechar que Mr. Wopsley no era el hombre que nos habíamos figurado y que ahora estábamos descubriéndolo. ¿Y este mismo hombre? Recuérdenlo, prosiguió el caballero señalando a Mr. Wopsley con el índice. Podría ser llamado a formar parte del jurado en ese mismo juicio y, tras comprometerse de ese modo, volvería al seno de su familia y dormiría tranquilo después de jurar que juzgaría bien y lealmente el caso y daría un veredicto justo de acuerdo con las pruebas. El desconocido, con gesto de autoridad indiscutible y ademanes que parecían indicar que conocía un secreto de cada uno de nosotros y que si se le antojaba revelarlo sería nuestra perdición, salió de detrás del banco y se puso delante del fuego, donde permaneció de pie, con la mano izquierda en el bolsillo y mordiéndose el índice de la derecha. Según ciertos informes que he recibido, dijo mirándonos a todos, uno después de otro, mientras lo contemplábamos atemorizados, tengo motivos para creer que hay entre ustedes un herrero llamado Joseph o Joe Gargery. ¿Quién es? Aquí me tiene, dijo Joe. El desconocido le hizo seña de que se le acercase y Joe obedeció. ¿Tiene usted un aprendiz? Prosiguió el desconocido. ¿A quien todos llaman Pip? ¿Está aquí? Aquí estoy, exclamé. El hombre no me reconoció, pero yo advertí que era el caballero a quien había encontrado en la escalera en mi segunda visita a Miss Havisham. Su aspecto era demasiado particular como para olvidarlo. Lo reconocí en cuanto lo vi acercarse al fuego, y ahora que lo tenía ante mí, poniéndome la mano sobre el hombro, volví a observar minuciosamente su gran cabeza, su piel morena, sus ojos hundidos, sus cejas negras y tupidas, la gran cadena de su reloj, el oscuro sombreado de su barba y bigote afeitados, y hasta el olor a jabón perfumado que despedía su manaza. «Deseo charlar a solas con los dos», dijo cuando me hubo contemplado a sus anchas. «La charla durará un buen rato. Tal vez sería mejor que fuésemos a su casa. Prefiero no decir aquí nada de lo que tengo que manifestarles. Más tarde, si así lo desea, podrá comunicarlo a sus amigos. Eso tanto me da». En medio de un silencio engorroso, los tres salimos de la taberna y, sin decir palabra, nos dirigimos a casa. Mientras andábamos, el desconocido me miraba de vez en cuando y se mordía el dedo. Cuando estábamos cerca de la casa, Joe, que al parecer había comprendido vagamente que la ocasión era importante y ceremoniosa, se nos adelantó para abrir la puerta principal. La charla tuvo lugar en la sala, débilmente iluminada por una bujía. Para empezar, el desconocido tomó asiento ante la mesa. Se acercó a la bujía y consultó unas notas en una libreta que sacó del bolsillo. Después la guardó y apartó un poco la vela tras mirarnos como si quisiera asegurarse de quién era Joe y quién era yo. «Me llamo Jaggers», dijo al fin, «y ejerzo de abogado en Londres. Soy bastante conocido. Tengo un asunto nada corriente que tratar con ustedes y empezaré por explicar que no ha sido por iniciativa mía. Si hubiesen pedido mi consejo, yo no estaría aquí. No lo hicieron y aquí me tienen. Hago lo que debo hacer como agente confidencial de otra persona. Ni más ni menos». Como por lo visto no podía observarnos bien desde donde estaba sentado, se levantó y, echando una pierna por encima del respaldo de una silla, se inclinó sobre ella, quedando con un pie sobre el asiento de la silla y el otro en el suelo. «Bueno,
Joe Gargery, soy portador de una oferta para librarlo de este aprendiz que tiene. ¿Le conviene a usted cancelar su compromiso a su petición y para su bien? ¿Desearía usted algo en compensación? Dios me libre de pedir cualquier cosa que pueda ser un estorbo en el camino de Pip, exclamó Joe abriendo mucho los ojos. La pregunta es, ¿desearía usted algo? ¿Quiere usted algo? La respuesta es no, replicó Joe. Me pareció que Mr. Jaggers miraba a Joe como si lo considerase un tonto por su desinterés, pero yo estaba demasiado turbado por la curiosidad y la sorpresa para tener la certeza de que no me equivocaba. Está bien, dijo Mr. Jaggers. Recuerde lo que acaba de decir y más tarde no se arrepienta. ¿Quién va a arrepentirse?, preguntó Joe. Yo no digo que nadie tenga forzosamente que arrepentirse. ¿Tiene usted perro? Sí, tengo uno. Entonces no olvide que Fanfarrón es un buen perro, pero Agarra Firme es mejor. ¿Se acordará usted de lo que le digo? Repitió Mr. Jaggers cerrando los ojos e inclinando la cabeza hacia Joe como si lo perdonase por algo. Ahora, volviendo a este amiguito, lo que he de comunicarle es que tiene un gran porvenir por delante. Joe y yo nos miramos con expresión de asombro. Me han encargado comunicarle, dijo Mr. Jaggers, que está destinado a poseer una bonita fortuna. Además, el actual propietario de esta desea que abandone de inmediato este lugar y la esfera social en que vive, para ser educado como un caballero. En una palabra, como un joven de gran porvenir. Mi sueño se realizaba. La realidad superaba cualquier fantasía, y Miss Havisham era la responsable de ello. Ahora, Mr. Pip, prosiguió el abogado, para lo que me queda por decir, me dirijo a usted. Ha de entender, en primer lugar, que la persona de quien recibo mis instrucciones exige que lleve usted siempre el nombre de Pip. Me figuro que no tendrá usted inconveniente alguno en que esta sencilla condición no malogre su gran porvenir. Pero si tiene usted que hacer alguna objeción, ahora es el momento de declararlo. Mi corazón latía tan aceleradamente y los oídos me zumbaban de tal manera que apenas pude balbucear que no tenía inconveniente alguno. Naturalmente, ahora ha de entender usted, señor Pip, que el nombre de su generoso bienhechor quedará en secreto hasta que él quiera revelarlo. Estoy autorizado a mencionar que la persona en cuestión piensa revelárselo personalmente y de palabra. No puedo revelar ni a usted ni a nadie cuándo cumplirá este propósito. Tal vez transcurran años. Ha de entender usted claramente que le está completamente prohibido hacer cualquier investigación al respecto o aludir, siquiera vagamente, a ninguna persona determinada como a la persona en cuestión en los tratos que habrá de tener conmigo. Si abriga usted una sospecha, no lo manifieste. Nada importa cuáles sean las razones de esta prohibición. Pueden ser muy poderosas y graves o pueden ser mero capricho. No es cosa que deba usted investigar. La condición está clara. Que usted la acepte y se comprometa a cumplirla es todo lo que exige la persona de quien he recibido las instrucciones y respecto a la cual no tengo otra responsabilidad. Esta persona es a quien deberá usted su porvenir, y ella y yo somos los únicos que compartimos el secreto. Tampoco esta me parece una condición difícil de cumplir, sobre todo considerando el beneficio, pero si usted encuentra en ella algún obstáculo, este es el momento de decirlo. Hable usted. Otra vez balbucí con dificultad que no encontraba ningún inconveniente. Naturalmente. Ahora, Mr. Pip, he terminado con mis condiciones. Aunque me llamaba Mr. Pip y empezaba a tratarme con cierto respeto, aún no podía despojarse de cierto aire de amenaza y sospecha, y al hablar de vez en cuando cerraba los ojos con malignidad, como para expresar que, si quisiese, podría revelar respecto a mí unas cuantas cosas denigrantes. Pasemos ahora a los detalles del arreglo. Ha de saber que, aunque he usado más de una vez el término porvenir, usted no dispone únicamente de él. Y hay depositada en mis manos una suma más que suficiente para su educación y mantenimiento. Hágame el favor de considerarme, desde ahora, su tutor. De antemano le digo que me pagan por mis servicios. De otro modo, no los prestaría, añadió al advertir que yo iba a darle las gracias. Se considera que usted debe ser educado en consonancia con su nueva posición y que se hará cargo de la importancia y necesidad de entrar en el acto a disfrutar de esta ventaja.
Dije que siempre lo había deseado. Nada importa lo que usted haya deseado, Mr. Pip, replicó. Con lo que desea ahora es suficiente. ¿He de entender que está dispuesto a ponerse enseguida bajo el cuidado de un preceptor competente? Tartamudeé que sí, que por supuesto. Bueno, ahora debemos tener en cuenta sus inclinaciones. No me parece muy juicioso, pero son mis instrucciones. ¿Conoce usted algún preceptor que prefiera a cualquier otro? Nunca había oído hablar de otro preceptor que Biddy y la tía abuela de Mr. Wopsley, así pues respondí negativamente a su pregunta. Hay cierto preceptor a quien conozco un poco y que parece adecuado para el caso, dijo Mr. Jaggers. Yo no lo recomiendo, téngalo en cuenta, porque nunca recomiendo a nadie. El caballero de quien hablo es un tal Mr. Matthew Pocket. En el acto recordé el nombre. Era el pariente de Miss Havisham, el Matthew de quien habían hablado Mrs. Camilla y su esposo, el Matthew cuyo lugar estaría a la cabeza de Miss Havisham cuando esa yaciese muerta, con su traje de novia, sobre la mesa nupcial. ¿Lo conoce usted?, preguntó Mr. Jaggers, dirigiéndome una mirada sutil y cerrando luego los ojos mientras esperaba mi contestación. Respondí que lo conocía. «Oh», dijo él, «de modo que lo conoce, pero la cuestión es saber qué opina». Yo le dije, o procuré decirle, que le estaba muy agradecido por su recomendación. «No, amiguito», interrumpió, meneando lentamente su cabeza enorme. «Acuérdese usted». Como yo no recordaba nada, empecé otra vez a decirle que le quedaba muy agradecido por su recomendación. «No, amiguito», repitió con tono de reproche y esbozando una sonrisa. No. Esto está muy bien, pero es inútil. Es usted demasiado joven para hacerme decir lo que no quiero. Recomendación no es la palabra, Mr. Pip. Busque otra». Corrigiéndome, dije que le estaba muy reconocido por haber mencionado a Mr. Matthew Pocket. «Eso está mucho mejor». «Y», añadí, «me gustaría estudiar con ese caballero». «Bien, será mejor que lo haga en su propia casa. Lo dispondremos todo, pero primero tendrá que ver a su hijo, que está en Londres. ¿Cuándo quiere usted ir a Londres?» Miré a Joe, que nos contemplaba inmóvil, y respondí que suponía que podría ir de inmediato. «Antes», dijo Mr. Jaggers, «deberá tener un traje nuevo. Pongamos dentro de una semana. Necesitará usted dinero. ¿Tendrá bastante con 20 guineas?» Con gesto de indiferencia sacó una gran bolsa, contó las monedas encima de la mesa y las empujó hacia mí. Después se sentó a horcajadas en la silla y balanceó la bolsa mirando a Joe. «Bien, Joe Gargery», dijo, «parece que ha quedado usted estupefacto». «Lo estoy, en efecto», dijo Joe. «¿Recuerda que hemos quedado en que no deseaba nada para usted?» «Así quedó convenido», dijo Joe, «y lo estará para siempre». «Pero, ¿qué le parecería», dijo Mr. Jaggers, «si yo tuviese el encargo de hacerle un regalo en concepto de compensación?» «¿Por qué habrían de compensarme?» «Por la pérdida de su aprendiz». Joe me puso la mano sobre el hombro con la delicadeza de una mujer. Desde entonces pensé con frecuencia en él, como en el martillo de vapor que puede aplastar un hombre o acariciar sin romperla una cáscara de huevo. «Con toda sinceridad le digo que Pip queda libre desde este momento para ir a gozar de su honor y su fortuna», dijo Joe. «Pero si se figura usted que el dinero puede compensarme de la pérdida de aquel niño que vino a la herrería y a quien siempre he considerado mi mejor amigo». «Oh, querido Joe, a quien yo con tanta ingratitud estaba dispuesto a abandonar, todavía te veo jadear mientras tu voz se debilitaba. Oh, querido Joe, bondadoso, fiel, tierno Joe, todavía siento el amoroso temblor de tu mano sobre mi brazo, tan solemnemente como si fuese el roce del ala de un ángel». Pero en aquel instante lo animé. Me encontraba perdido en el laberinto de mi fortuna futura y no podía volver a recorrer los atajos que habíamos pisado juntos. Aconsejé y supliqué a Joe que se consolase, porque, como decía él, siempre habíamos sido grandes amigos, y como decía yo, siempre sería así. Joe se restregaba los ojos con el puño que le quedaba libre, como si quisiera arrancárselos, pero no dijo una palabra más. Mr. Jaggers había contemplado todo aquello como si reconociera en Joe al tonto del lugar y en mí a su guardián. Al final dijo, sopesando la bolsa: «Bueno, Joe Gargery, le advierto que esta es su última oportunidad.
Yo no soy amante de los subterfugios y los rodeos. Si usted piensa aceptar el regalo que tengo el encargo de hacerle, hable de una vez y será suyo. Si, por el contrario, me dice... Aquí, con gran asombro por su parte, fue interrumpido por Joe, que se puso a dar vueltas alrededor de él en una actitud que revelaba propósitos pugilísticos. «Lo que digo», exclamó Joe, «es que si usted ha venido a mi casa para importunarme y provocarme, ya puede salir de aquí. Y si es de usted un hombre, demuéstrelo. Lo que afirmo es que cuando digo una cosa la digo de veras y la sostengo hasta el fin». Me llevé a Joe aparte y se calmó enseguida, limitándose a manifestar de modo diferente, como si lo hiciese para todos aquellos a quienes pudiese interesar, que no iba a consentir que se burlaran de él en su propia casa. Mr. Jaggers se había levantado al empezar Joe sus demostraciones y había retrocedido temeroso hasta el umbral de la puerta. Sin tener, por lo visto, el menor deseo de volver a entrar, se despidió con estas palabras. «Bueno, Mr. Pip, puesto que ha de ser usted un caballero, creo que cuanto antes salga de aquí, mejor. Dejémoslo para dentro de una semana. Entretanto, recibirá usted mi dirección impresa. En Londres puede alquilar un coche y trasladarse inmediatamente a mi casa. Tenga usted en cuenta que no expreso ninguna opinión favorable ni desfavorable respecto a la misión que se me ha confiado. Me pagan para que la cumpla, y eso hago. Entienda bien lo que le digo». Nos señalaba Joe y a mí con el índice, y creo que habría proseguido si no hubiese sido porque le pareció peligrosa la actitud de mi amigo, y se marchó. Se me ocurrió entonces algo que me indujo a correr tras Mr. Jaggers, que se dirigía hacia los tres alegres barqueros, delante del cual había dejado su coche de alquiler. Perdone usted, señor», dije. «¿Qué pasa?», inquirió. «Deseo obrar y seguir en todas sus instrucciones, de modo que he pensado que valía más que se lo preguntase. ¿Hay algún inconveniente en que antes de irme me despida de alguien que conozco?» «No», respondió, mirándome como si no acabara de comprenderme. «No quiero decir en el pueblo, sino en la ciudad». «No», contestó, «ningún inconveniente». Le di las gracias y volví corriendo a casa, donde encontré a Joe, que había cerrado la puerta principal y abandonado la sala, y estaba en la cocina sentado junto al fuego, con una mano en cada rodilla y los ojos fijos en las llamas. Me senté a su lado y me puse a contemplar el fuego durante largo rato. Nadie dijo una palabra. Mi hermana estaba en el rincón de siempre, en su silla de almohadones, y Biddy cosía, sentada junto a ella. Joe y yo estábamos en el rincón opuesto. Cuanto más miraba el fuego, más incapaz me sentía de mirar a Joe. Cuanto más duraba el silencio, más difícil se me hacía hablar. Por fin me decidí. «Joe, ¿se lo has dicho a Biddy?», pregunté. «No, Pip», respondió él sin dejar de mirar las llamas y sujetándose fuertemente las rodillas como si temiera que se le escapasen. «Lo he dejado para ti, Pip». «Preferiría que se lo dijeses tú, Joe». «Bueno, pues... Pip es un caballero rico», dijo Joe, «y Dios se lo conserve». Biddy soltó la labor y me miró. Joe se apretó las rodillas y me miró también. Yo los miré a ambos. Tras una pausa, los dos me felicitaron calurosamente, pero había en sus palabras cierta nota de melancolía que me molestó un poco. Hice notar a Biddy, y por medio de esta a Joe, la grave obligación en que, según yo, tenían mis familiares respecto a no decir nada sobre la persona que me procuraba mi fortuna. Todo se sabría a su debido tiempo, observé, y entre tanto lo único que podía decirse es que un misterioso protector me ofrecía un gran porvenir. Biddy sacudió la cabeza con gesto pensativo, mirando el fuego, mientras volvía a tomar la labor, y dijo que lo tendría muy presente. Sí, yo también lo tendré muy presente, Pip», intervino Joe. Y luego volvieron a felicitarme y se mostraron tan maravillados ante la idea de verme convertido en un caballero que acabaron por hacerme muy poca gracia. Después, Biddy se esforzó en hacer comprender a mi hermana algo de lo que estaba ocurriendo. Me pareció que su empeño resultaba completamente inútil. Mi hermana rió y sacudió la cabeza muchísimas veces, y hasta repitió con Biddy las palabras «Pip» y «Fortuna». Pero dudo que encontrase en ellas más sentido del que tiene un lema electoral, y no puedo sugerir una imagen más sombría de su estado de ánimo. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más triste, y nunca lo habría creído posible de no haberlo experimentado a medida que Joe y Biddy recobraban su alegría natural. Desde luego, no podía estar descontento de mi suerte,
pero es posible que hubiese estado, sin saberlo, descontento de mí mismo. Sea como fuere, permanecí sentado con el codo sobre la rodilla y el rostro apoyado en la mano, mirando el fuego, mientras aquellos dos hablaban de mi marcha, de cómo se las arreglarían sin mí y de todo lo demás. Y cada vez que sorprendía a uno de ellos mirándome, aunque nunca lo habían hecho con más cariño y me miraban con frecuencia, especialmente Biddy, me sentía ofendido, como si expresasen alguna desconfianza en mí, aunque Dios sabe bien que jamás lo hicieron ni con palabras ni con actos. En estas ocasiones me levantaba y salía, porque la puerta de nuestra cocina se abría al exterior y en las noches de verano se dejaba abierta para ventilar la estancia. Las estrellas que contemplaba me parecían misérrimas porque brillaban sobre los rústicos objetos entre los que había pasado yo mi vida. «Hoy estamos a sábado», dije cuando nos sentamos a consumir nuestra cena de pan, queso y cerveza. 5 días más y estaremos en la víspera. Pronto pasarán. «Sí, Pip», observó Joe, cuya voz sonó hueca en su jarra de cerveza. «Pasarán enseguida». Pronto pasarán», observó Biddy. «Estaba pensando, Joe, que cuando el lunes vaya a la ciudad a encargar mi traje nuevo, diré al sastre que iré a ponérmelo allí o que me lo mande a casa de Mr. Pumblechook. Sería muy desagradable que en el vecindario me observasen como una rareza». «Sin embargo, Pip, a Mr. y Mrs. Hubble les gustaría poder verte vestido como un señor», dijo Joe, cortando afanosamente su pan con queso sobre la palma de la mano izquierda y dirigiendo una mirada a la cena que yo aún no había tocado, como si pensase en el tiempo en que solíamos comparar nuestros bocados. «Y también a Bobsley. ¿Y en la taberna todos lo considerarían una atención?» «Esto es precisamente lo que no quiero, Joe. Armarían tanto ruido que al oírlo acabaría por no soportarme a mí mismo». «Pues si no eres capaz de soportarte a ti mismo», dijo Joe. Biddy me preguntó, mientras sostenía el plato de mi hermana: «¿Has pensado, Pip, cuándo te presentarás ante Mr. Gargery, ante tu hermana y ante mí misma? Porque imagino que nosotros sí podremos verte, ¿no es cierto?» «Biddy», repliqué algo resentido, «eres extraordinariamente lista». «Siempre lo ha sido», observó Joe. «Si hubieses esperado un momento, Biddy, me habrías oído decir que pienso traer mi ropa en un paquete, probablemente la noche anterior a mi partida». Biddy no habló más, sin mostrar resentimiento alguno. Pronto cambié con ella y con Joe un afectuoso buenas noches y me fui a acostar. Cuando llegué a mi cuartito, me senté y lo contemplé largamente, como a una habitación misérrima que pronto iba a cambiar para siempre por otras más confortables. Estaba poblada de recuerdos recientes y por un instante caí en aquel estado de confusión en que no sabía si la prefería a las elegantes habitaciones que iba a ocupar, igual que otras veces había dudado si prefería la herrería o la casa de Miss Havisham, si a Biddy o a Estela. El sol había dado todo el día sobre el tejado de la buhardilla, y en esta hacía un calor sofocante. Al abrir la ventana y asomarme al exterior vi que Joe salía despacio por la puerta de la planta baja. Luego vi salir a Biddy, que se llevaba su pipa y se la encendía. Joe nunca fumaba a esas horas, de modo que me pareció que por una razón u otra necesitaba distracción. Al cabo de un rato se detuvo en la puerta, al pie mismo de mi ventana. Biddy se acercó a él y le susurró algo al oído. Comprendí enseguida que hablaban de mí, porque más de una vez les oí pronunciar mi nombre con acento cariñoso. No quise oír más, aunque hubiese podido. Así pues, me retiré de la ventana y me senté en mi única silla, al lado de la cama, lamentando que esa noche, que era la primera de mi brillante futuro, fuese la más solitaria y triste que había conocido. Al mirar hacia la ventana abierta veía flotar leves espirales de humo de la pipa de Joe e imaginé que eran como una bendición, algo que saturaba el aire que ambos respirábamos. Apagué la luz y me metí en la cama. La encontré tan incómoda que no logré hallar en ella el sueño tranquilo de otros tiempos. Capítulo 19. A la mañana siguiente, la perspectiva general de mi vida había sufrido un cambio tan notable que apenas me parecía la misma del día anterior. Lo que más me ocupaba a mi pensamiento era la idea de que solo faltaban 6 días para mi marcha, porque no podía librarme de la preocupación de que en ese tiempo algo podía ocurrir en Londres, y que al llegar yo allí, la ciudad podía haber sufrido una hecatombe o haber desaparecido por completo. Joe y Biddy se mostraban muy comprensivos y cariñosos cuando les hablaba de nuestra cercana separación, pero solo se referían a ella cuando yo lo hacía.
Después del almuerzo, Joe sacó del armario de la sala mi contrato de aprendizaje y lo arrojó al fuego, con lo que me sentí libre. Con la novedad de mi emancipación fui a la iglesia con Joe y pensé que si el clérigo hubiese estado al corriente de todo, tal vez no habría leído aquello del hombre rico y el reino de los cielos. Después de desayunar salí a dar un paseo con el propósito de despedirme cuanto antes de los pantanos. Al pasar por delante de la iglesia sentí, como había sentido durante el servicio religioso de la mañana, una sublime compasión por las pobres criaturas destinadas a ir allí, domingo tras domingo, durante toda su vida, y a yacer oscuramente al fin de ella entre los verdes montículos del cementerio. Prometí que haría algo por ellos en cuanto tuviese ocasión y tracé las líneas generales de un plan para obsequiar con una comida de carne asada, pudding, un cuartillo de cerveza y mucha condescendencia a cada uno de los habitantes del lugar. Si antes había pensado con frecuencia en algo parecido a la vergüenza en mis relaciones con el fugitivo a quien había visto cojear entre aquellas sepulturas, ¿cuáles no serían mis pensamientos ese domingo? Pues el lugar me recordaba a aquel hombre desgraciado, harapiento y tembloroso, con su grillete y su traje de presidiario. Lo que me consolaba era que aquello había ocurrido hacía mucho tiempo, que seguramente él había sido trasladado muy lejos y que para mí era como si estuviese muerto, si ya no lo estaba. Basta ya de tierras bajas y pantanosas, me dije. Se acabaron los diques y compuertas. Basta ya de aquel ganado que rozaba la hierba, aunque ahora parecía, a su modo soñoliento, tener un aire más respetuoso y volverse para mirar al poseedor de tan maravilloso porvenir. Adiós, monótonas amistades de mi infancia. En lo sucesivo no perteneceré a vosotros y a la herrería, sino a Londres y sus grandezas. Me dirigí hacia la antigua batería y, tras tenderme allí a meditar sobre si Miss Havisham me destinaba o no a Estela, me quedé dormido. Cuando desperté, me extrañó encontrar a Joe sentado a mi lado y fumando su pipa. Me saludó con una alegre sonrisa y dijo cariñosamente: «Como es la última vez, Pip, he querido seguirte». «Y yo, Joe, me alegro mucho de que lo hayas hecho». «Gracias, Pip». «Puedes estar seguro, querido amigo», proseguí después de estrechar su mano, «que nunca te olvidaré». «No, no, Pip», dijo él con tono consolador. «De eso estoy seguro. Sí, sí, querido. Dios te bendiga. No hay que darle muchas vueltas a una cosa para estar seguro de ella. Pero me costó un poco creerla. El cambio vino tan inesperadamente, ¿verdad?» Hasta cierto punto no me gustaba que Joe se mostrase tan seguro de mí. Habría preferido advertir en él alguna emoción o que hubiese dicho «esto te honra, Pip», o algo por el estilo. No hice observación alguna acerca de la primera parte de su respuesta y, por lo que se refiere a la segunda, me limité a decir que, en efecto, la noticia había sido inesperada, pero que yo siempre había deseado ser un caballero, y muchas veces había hecho cálculos sobre lo que haría si llegaba a serlo. «¿Eso hacías?», preguntó él. «Es asombroso». «Qué lástima, Joe», exclamé, «que tú no hicieses más progresos cuando tomábamos nuestras lecciones aquí. ¿No te parece?» «No lo sé. Soy tan torpe. No entiendo más que de mi oficio. Ha sido una desgracia para mí tener la cabeza tan dura, pero no es más lamentable de lo que lo era hace un año, ¿verdad?» Lo que yo había querido decir era que cuando entrase en posesión de mi fortuna y estuviese en situación de hacer algo por Joe, habría sido mucho más agradable si él hubiese estado preparado para mejorar de posición. Sin embargo, se hallaba tan lejos de comprender el significado de mis palabras que creí preferible hablar de ello a Biddy. Así, cuando hubimos regresado a casa, tras tomar el té me llevé a Biddy a nuestro huertecito y, después de decir, para darle ánimos, que nunca la olvidaría, añadí que tenía que pedirle un favor. «No pierdas ninguna oportunidad de ayudar un poco a Joe». «¿De ayudarle a qué?», preguntó ella, mirándome fijamente. «Joe es un buen muchacho. En realidad, creo que el mejor muchacho que existe, pero está un poco atrasado en algunas cosas, por ejemplo, en su instrucción y en sus modales». Aunque mientras hablaba yo miraba a Biddy, ella no me devolvió la mirada ni por un instante. «¿Entonces, sus modales no son buenos?», preguntó mientras arrancaba una hoja del grosellero. «Querida Biddy, está muy bien para un lugar como este». «¿Para un lugar como este?», repitió fijando su atención en la hoja que tenía en la mano.
Déjame acabar. Pero si yo, al entrar en posesión de mi fortuna, ayudase a Joe a acceder a una esfera superior como pienso hacer, sus modales no le harían mucho favor. ¿Y no crees que él lo sabe?, inquirió Biddy. Era una pregunta tan irritante, porque nunca, ni por asomo, se me había ocurrido, que pregunté bruscamente: ¿qué quieres decir? Después de estrujar la hoja entre las manos, y el olor del grosellero me ha recordado desde entonces aquella noche en el huertecito junto al callejón, dijo: ¿has pensado por un instante que él puede tener su orgullo? ¿Su orgullo?, repetí con énfasis desdeñoso. Hay muchas clases de orgullo, dijo Biddy mirándome a los ojos y sacudiendo la cabeza. El orgullo no siempre es de una misma especie. Hizo una pausa y prosiguió: él puede tener demasiado orgullo como para dejar que nadie lo saque de una esfera donde emplea bien sus capacidades y ocupa su puesto con dignidad. Yo creo que tiene esta pretensión, aunque suene atrevido de mi parte, porque tú lo conoces mejor que yo. Bueno, Biddy, dije, lamento mucho que tengas esta opinión, no lo esperaba. Eres envidiosa y, además, maligna. Estás descontenta de mi cambio de suerte y no puedes disimularlo. Si de verdad piensas así, replicó ella, dilo. Dilo tantas veces como quieras, si tienes el valor de pensarlo. Si tienes el valor de ser así, repuse con tono de superioridad, no me lo atribuyas a mí. Me duele mucho comprobarlo, y lo considero un gran defecto. Yo me proponía pedirte que aprovechases todas las ocasiones que se te ofrecieran, cuando yo me hubiese marchado, de instruir al querido Joe, pero después de esto no te pido nada. Me duele muchísimo tu actitud, Biddy. Tanto si me censuras como si me apruebas, contestó ella, puedes confiar en que haré todo cuanto de mí dependa, ahora y siempre. Y por mucho que yo te haga desilusionado, siempre te recordaré del mismo modo. Sin embargo, añadió volviendo el rostro, un caballero no debe ser injusto. Insistí con vehemencia en que desaprobaba su actitud y me alejé por el pequeño sendero. Ella entró en la casa y yo salí por el portillo del huerto a dar un paseo hasta la hora de la cena, lamentando de nuevo que la segunda noche de mi nueva vida fuese tan solitaria y desagradable como la primera. Pero la mañana volvió a infundirme ánimo. Perdoné sinceramente a Biddy y no hablamos más del asunto. Tras ponerme el mejor traje de que disponía, me encaminé hacia la ciudad tan pronto como creí que hallaría las tiendas abiertas y me presenté ante Mr. Trapp, el sastre, que estaba almorzando en la trastienda. Como al parecer no consideraba necesario salir a atenderme, me llamó. «Bien», dijo con tono de indiferente protección. «¿Cómo está usted? ¿Y qué desea?» Mr. Trapp había cortado su panecillo caliente en 3 rebanadas y las cubría abundantemente con mantequilla. Era un solterón próspero y la ventana abierta del local daba a un jardincillo y a un pequeño huerto. En la pared, junto a la chimenea, había una caja de caudales, y estoy seguro de que en ella guardaba gran cantidad de su prosperidad. «Mr. Trapp», dije, «no me es grato mencionarlo, pues parece una fanfarronada, pero el caso es que voy a disfrutar de una brillante posición». Hubo un cambio de actitud en Mr. Trapp. Olvidó su pan con mantequilla. Se levantó, se limpió los dedos con el mantel y exclamó: «¡Alabado sea Dios!». «Voy a reunirme con mi tutor en Londres», proseguí, sacando como al descuido unas guineas de mi bolsillo y contemplándolas. «Y para ello necesito un traje a la moda. Quiero pagarle al contado», añadí, pensando que, de otro modo, no me lo confeccionaría. «Querido señor», dijo Mr. Trapp mientras se inclinaba respetuosamente, abría los brazos y se tomaba la libertad de tocarme en ambos codos, «no me ofenda diciendo esto. ¿Puedo atreverme a felicitarlo? ¿Quiere usted hacerme el favor de pasar a la tienda?» El aprendiz de Mr. Trapp era el muchacho más descarado de toda la comarca. Al llegar yo, estaba barriendo la tienda y había endulzado su tarea echándome la basura encima. Aún estaba barriendo cuando volví a la tienda en compañía de Mr. Trapp y se puso a golpear con la escoba por todas partes para afirmar, según me pareció, su igualdad con cualquier herrero, vivo o muerto. «Acaba con este ruido», dijo el sastre con la mayor severidad, «o te rompo la cabeza. Tenga usted la bondad de sentarse, señor. Vea usted», me indicó al tiempo que bajaba una pieza de paño y la extendía sobre el mostrador antes de meter la mano por debajo para hacer notar su brillo. «Es un género muy fino.
Puedo recomendarlo para lo que usted desea, caballero, porque verdaderamente es de la mejor calidad, pero le enseñaré otros. Dame el número 4 tú, le dijo al muchacho, dirigiéndole una mirada terriblemente severa, pues preveía el peligro de que aquel granuja me rozara con la escoba o diera cualquier otra señal de familiaridad. Mr. Trapp no apartó del muchacho su mirada severa hasta que éste hubo depositado el número 4 sobre el mostrador y volvió a hallarse a una distancia conveniente. Después le mandó traer el número 5 y el número 8. «Y no me hagas una travesura de las tuyas», añadió, «o lo recordarás toda tu vida». Luego Mr. Trapp se inclinó sobre el número 4 y, con tono de deferente confidencia, me lo recomendó como un género ligero para el verano, muy en boga entre la nobleza y la gente opulenta, un género que haría mucho honor al distinguido conciudadano que lo luciera, si es que como a tal le permitía considerarme. «¿Traes o no esos números 5 y 8?» dijo el sastre después de esto, dirigiéndose al chico. «¿O quieres que te eche a puntapiés de la tienda?» Elegí la tela para un traje, atendiendo a los consejos de Mr. Trapp, y volví a la trastienda para que me tomase las medidas, porque, aunque él tenía ya mis medidas y hasta entonces le habían bastado, me dijo, para excusarse que en las actuales circunstancias no serían suficientes. Así, pues, me midió como si yo fuese una finca y él el más escrupuloso agrimensor, y le llevó tanto trabajo que llegué a dudar de que el precio del traje, fuera cual fuese, lo recompensase por sus molestias. Cuando por fin hubo terminado y quedó convenido que mandaría los artículos a casa de Mr. Pumblechook el jueves por la tarde, me dijo, con la mano en el picaporte de la puerta: «Ya sé, señor, que no se puede esperar que los caballeros de Londres favorezcan como regla general a un sastre de provincias, pero si usted, en calidad de paisano, quisiese de vez en cuando darme una oportunidad, se lo agradecería mucho. Buenos días, señor. Muy agradecido. La puerta». Estas últimas palabras fueron dirigidas al muchacho, quien no tenía la menor idea de qué significaban. Lo vi quedar anonadado al ver que su amo me acompañaba y abría personalmente la puerta, y mi primera experiencia con respecto al estupendo poder del dinero fue que éste, moralmente, había tumbado de espaldas al aprendiz de Mr. Trapp. Después de este acontecimiento memorable fui a casa del sombrerero, del zapatero y del calcetero y me sentí un poco como el perro de la tía Hubbard, cuyo equipo requería el concurso de numerosos oficios. También fui al despacho de las diligencias y reservé un asiento para el sábado por la mañana a las 7. No fue necesario explicar a todo el mundo el cambio de mi posición, pero cada vez que dije algo sobre el particular, resultó, invariablemente, que el respectivo comerciante dejó de mirar distraídamente el tráfico de la calle y concentró su atención en mí. Cuando hube encargado todo lo que necesitaba, dirigí mis pasos hacia la casa de Pumblechook, de pie en cuyo umbral lo encontré. Me aguardaba con impaciencia. Había salido por la mañana temprano en su carruaje y había estado en la herrería, donde le dieron la noticia. Me tenía preparada una colación en la taberna Barnwell y también ordenó a su dependiente que dejara el paso libre al entrar mi sagrada persona. «Mi querido amigo», dijo Mr. Pumblechook tomándome de las manos, cuando él, yo y la colación estuvimos a solas. «Lo felicito por su buena suerte. Muy merecida, muy merecida». Aquello era hablar con propiedad, y me pareció una manera muy razonable de expresarse. «Pensar», prosiguió después de contemplarme con expresión de admiración por un instante, «que he sido el humilde instrumento que ha conducido a este resultado es una recompensa que hace que me sienta orgulloso». Rogué a Mr. Pumblechook que tuviese presente que sobre el particular no había que decir, ni siquiera insinuar nada. «Mi joven y querido amigo», dijo Mr. Pumblechook, «si me permite que lo llame así». «Naturalmente», murmuré, y Mr. Pumblechook me tomó otra vez las manos con un gesto que tenía algo de emotivo. «Mi querido amigo, cuente con que durante su ausencia haré todo lo posible para que Joe no deje de recordarlo». «Joe», exclamó Mr. Pumblechook a modo de compasiva adjuración. «Joe, Joe». Sacudió la cabeza y se golpeó la frente con la mano para expresar su idea de la capacidad intelectual de Joe. Añadió: «Pero, mi joven y querido amigo, debe de estar usted hambriento y agotado. Siéntese usted.
Aquí hay un pollo traído de El Jabalí y algunas cositas más del mismo establecimiento que espero usted no desdeñará. Pero realmente veo yo ante mí, dijo Mr. Pumblechook levantándose un momento después de haberse sentado, a aquel con quien jugaba siempre en los días felices de su infancia, y puedo yo... Este puedo yo quería decir ¿puedo yo estrechar su mano? Asentí. Él lo hizo vehementemente y volvió a sentarse. Aquí hay vino, dijo Mr. Pumblechook. Bebamos en agradecimiento a la fortuna, y ojalá ella siempre elija a sus favorecidos con el mismo acierto. Y, sin embargo, agregó Mr. Pumblechook levantándose de nuevo, ver ante mí a uno y beber a la salud de uno sin volver a expresar ¿puedo yo? Dije que podía. Me estrechó nuevamente la mano, vació su copa y la volvió boca abajo. Yo hice lo mismo, y si me hubiese vuelto boca abajo antes de beber el vino no habría ido más directamente a mi cabeza de lo que lo hizo. Mr. Pumblechook me sirvió un ala de pollo y la mejor tajada de la lengua de cerdo. Nada de rebañaduras ahora, y, comparativamente hablando, no se preocupó de sí mismo. ¡Ah, pollo! Poco te figurabas, dijo dirigiéndose al ave que había en el plato, cuando no eras más que un polluelo lo que te estaba reservado. Poco te figurabas que ibas a servir de refrigerio bajo este humilde techo a uno que... llámelo usted debilidad, si quiere, añadió volviendo a levantarse. Pero... ¿puedo yo? Empezaba a ser innecesario que repitiese la formalidad de preguntar si podía. Así pues, lo hizo enseguida. Como pudo hacerlo tan a menudo sin herirse con mi cuchillo, es cosa que no logro entender. ¿Y su hermana? Prosiguió tras comer durante unos minutos sin interrupción. ¿Que tuvo el honor de criarla a usted, valiéndose de la mano? Es una circunstancia triste, cuando uno se ve en la imposibilidad de apreciar este honor. Puedo... Presentí lo que se me venía nuevamente encima y le paré los pies, diciéndole: «¿Vamos a beber a su salud?» «¡Oh!», exclamó él, repantingándose en su silla con expresión de admiración. «En esto es en lo que se conocen los amigos, sir». Ignoro a quién se refería al decir «sir», pero seguramente no debía de ser yo, y no había otra persona presente. «Y en esto es en lo que se conocen también los corazones generosos, sir, siempre indulgente y amable. A una persona vulgar podrá parecerle una repetición, pero...», añadió con tono servil, dejando apresuradamente el vaso, del que no había bebido todavía ni un sorbo, y levantándose de nuevo: «¿Puedo yo...?». Cuando lo hubo hecho, volvió a sentarse y brindó por mi hermana. «No podemos ser ciegos ante los defectos de su temperamento, pero hemos de suponer que tenía buenas intenciones». En aquel momento empecé a notar que sus mejillas se iban coloreando. En cuanto a mí, la cara me escocía y la sentía como si la tuviese empapada de vino. Dije a Mr. Pumblechook que deseaba que enviasen mi traje a su casa y se quedó más que satisfecho al ver que lo hacía objeto de aquella distinción. Le indiqué los motivos que tenía para querer evitar la curiosidad del vecindario y aprobó mi decisión con entusiasmo. ¿Había alguien, insinuó, tan digno como él de mi confianza? Luego me preguntó si recordaba nuestros inocentes entretenimientos aritméticos y la ocasión en que fuimos juntos a formalizar mi contrato de aprendizaje, y añadió que en realidad él siempre había sido mi amigo del alma. Aunque yo hubiese bebido 10 veces más vino, habría recordado claramente que él nunca fue el amigo que pretendía haber sido. Pero a pesar de todo yo estaba convencido de haberlo juzgado mal y de que era un hombre muy razonable y cariñoso. Poco a poco demostraba cada vez más confianza en mí, hasta el punto de que acabó por pedirme consejos sobre sus asuntos particulares. Me hizo saber que se presentaba la mejor oportunidad de todos los tiempos para monopolizar el negocio de granos y semillas en su propio establecimiento, para lo cual solo hacía falta ampliarlo convenientemente. Lo único que se necesitaba para conseguir reunir una fortuna fabulosa era un poco más de capital, y, según opinaba él, si este capital era aportado por un socio comanditario, no necesitaría hacer nada más que examinar o hacer examinar los libros cuando le pareciese oportuno y tomarse la molestia de embolsarse los beneficios a razón de un 50% 2 veces al año. Le parecía, pues, que ello podía ser una excelente ocasión para un joven caballero de espíritu emprendedor y con suficientes recursos. «Espere usted un poco», le dije.
La precisión de mi respuesta lo impresionó de tal manera que ya no me preguntó si podía estrecharme la mano, sino que dijo que realmente debía hacerlo, y lo hizo. Nos bebimos todo el vino, y él se comprometió repetidamente a hacer que Joe se mantuviese a la altura, ignoro a qué altura, y a prestarme servicios constantes y eficaces, no sé a qué servicios se refería. Además, puso en mi conocimiento, por primera vez en mi vida y después de haber guardado cuidadosamente el secreto que siempre había hecho respecto a mí: este chico es extraordinario y por consiguiente fíjense ustedes bien en lo que digo, su fortuna no será una cosa ordinaria. Después de esta conversación fastidiosa salí al aire libre con la extraña idea de que había algo anormal en la luz del sol y llegué, como en sueños, a la barrera del portazgo sin tener conciencia de haber pasado por la calle. Allí me despertaron de mi atontamiento los gritos de Mr. Pumblechook, que había reaparecido y me llamaba. Estaba casi al final de la calle y gesticulaba queriendo indicar que me detuviera. Obedecí y me alcanzó jadeante. «Oh, no, querido amigo», dijo en cuanto logró recobrar el aliento. «Eso no puede ser, no será, si puedo evitarlo. Esta ocasión no ha de pasar sin un saludo por parte de usted». Nos estrechamos la mano por 100ª vez y él ordenó, muy indignado, a un joven cartero que me dejase el paso libre. Después me dio su bendición y se quedó agitando la mano con ademán de despedida, hasta que hube doblado el recodo del camino. Entonces entré en un campo, y antes de continuar de regreso a casa, me tendí a la sombra de un seto y dormí allí un buen rato. El equipaje que tenía que llevarme a Londres era bastante reducido, pues la mayor parte de las prendas que formaban mi ajuar no eran adecuadas a mi nueva posición social. Pero decidí arreglarlo todo aquella misma tarde y empaqueté cosas que sabía iba a necesitar a la mañana siguiente, para forjarme la ilusión de que no había tiempo que perder. Transcurrieron de esa manera el martes, el miércoles y el jueves, y el viernes por la mañana fui a casa de Mr. Pumblechook para ponerme mi traje nuevo y hacer una visita a Miss Havisham. Mr. Pumblechook me cedió su propia habitación para que me vistiera y puso en ella expresamente toallas nuevas. Si he de decir la verdad, mi traje nuevo me desilusionó bastante. Probablemente, desde que existe el arte de vestir, todo traje nuevo esperado con interés ha defraudado las esperanzas de quien tenía que ponérselo. Pero al cabo de una hora aproximadamente, que yo llevaba puesto el mío, y de haber hecho una infinidad de contorsiones ante el reducido espejo de Mr. Pumblechook, esforzándome inútilmente por verme las piernas, me pareció que no me estaba del todo mal. Como era día de mercado en un pueblo cercano, a unos 15 kilómetros de distancia, Mr. Pumblechook no se encontraba presente. Yo no le había indicado con exactitud cuándo pensaba marcharme y no era probable que tuviese que estrecharle de nuevo la mano antes de partir. Sobre este punto todo marchaba a pedir de boca, pero salí con mi nueva indumentaria, muy avergonzado de tener que pasar por delante del dependiente, pues temía tener el aspecto de Joe cuando se ponía el traje de los días festivos. Fui a casa de Miss Havisham, dando un rodeo por callejuelas solitarias y tiré del llamador. Sarah Pocket vino a abrir la verja y puede decirse que retrocedió pasmada al verme tan cambiado. Su cara de cáscara de nuez, morena, se volvió repentinamente verde y amarilla. «¿Eres tú? ¡Dios mío!», exclamó. «¿Qué quieres?». «Me voy a Londres, Miss Pocket, y deseo despedirme de Miss Havisham». No me esperaban, y la joven me dejó plantado en el patio, mientras iba a ver si querían recibirme. Al cabo de un rato volvió y me condujo hasta el piso superior, sin dejar de contemplarme de pies a cabeza ni por un solo instante. Miss Havisham se encontraba haciendo ejercicio en la sala de la gran mesa apoyándose en un bastón. La estancia estaba iluminada como en ocasión de mis primeras visitas. Al oír que entrábamos, se volvió hacia nosotros. En ese momento estaba frente al reseco y agusanado pastel de boda. «No se marche, Sara. ¿Qué hay, Pip?». «Salgo mañana para Londres, Miss Havisham», le anuncié con mucho comedimiento, «y he creído que no la molestaría a usted viniendo a despedirme». «Estás muy elegante, Pip», dijo recorriendo el perfil de mi cuerpo con el bastón, como si fuese el hada madrina que me había transformado y estuviese concediéndome la última merced. «Desde que la vi a usted la última vez, Miss Havisham, he cambiado notablemente de posición social, y le estoy muy agradecido por lo amable que es conmigo». «Ah, ya», repuso ella, contemplando satisfecha a la envidiosa Sara, que parecía estupefacta. «He hablado con Mr. Jaggers. Estoy al corriente de todo, Pip. Así, pues,
¿Te marchas mañana? Sí, Miss Havisham. ¿Y has sido adoptado por una persona opulenta? Sí, Miss Havisham. ¿Que no se ha dado a conocer? No, Miss Havisham. ¿Y Mr. Jagger es tu tutor? Sí, Miss Havisham. Se solazaba con estas preguntas y respuestas al ver la profunda consternación de Sarah Pocket. «Muy bien, hombre», exclamó al fin. «Se te ofrece una brillante carrera. Procura ser buen muchacho y merecerla. Cumple siempre las instrucciones de Mr. Jaggers». Me miró y luego miró a Sarah, cuya expresión la hizo sonreír con malignidad. «Adiós, Pip, y no olvides que siempre has de conservar este nombre». «Sí, Miss Havisham». «Adiós, Pip». Me tendió la mano y yo, de rodillas, acerqué a ella mis labios. No había decidido de antemano en qué forma iba a despedirme de Miss Havisham, y en aquel momento encontré natural hacerlo de aquella manera. Ella volvió a mirar a Sarah Pocket con una expresión de triunfo muy singular, y dejé a mi hada madrina con las manos en el puño de su bastón, de pie, en medio de la estancia débilmente iluminada, al lado del pastel de boda cubierto de telarañas. Sarah Pocket me condujo abajo como si yo fuese un espectro al que conviene dejar que se aleje. No acababa de rendirse a la evidencia y estaba callada y confusa. Yo dije «Adiós, Miss Pocket», pero ella no contestó y no hacía más que mirarme, sin dar señales de haberme oído. Cuando hube salido de la casa, me apresuré a volver a la de Mr. Pumblechook y allí me quité el traje nuevo. Lo envolví y regresé al hogar ataviado con mis prendas viejas que, si he de ser sincero, diré que llevaba mucho más a gusto, a pesar de tener que cargar con el gran paquete. Aquellos 6 días, que deberían haber transcurrido lentamente, habían pasado muy deprisa, y el porvenir me miraba a la cara más fijamente de lo que podía mirarlo yo. A medida que las 6 noches iban reduciéndose a 5, a 4, a 3, a 2, cada vez me daba más cuenta de lo agradable que era la compañía de Joe y de Biddy. En la última velada, para complacerles, me puse el traje nuevo y anduve ataviado de aquella manera esplendorosamente elegante hasta la hora de ir a acostarme. Como despedida, tuvimos una cena extraordinaria con el indispensable pollo asado y vino blanco. Todos estábamos muy melancólicos y los esfuerzos que hacíamos por aparentar jovialidad acababan de enredarlo todo y hacían que la escena fuese aún más triste. A las 5 de la madrugada me disponía a abandonar el pueblo llevando mi maletín, tras indicar a Joe que deseaba marcharme solo. Ahora pienso, con pesar, que el motivo de tal decisión era el temor ante el contraste que ofreceríamos Joe y yo al presentarnos ante la diligencia. Pretendí engañarme a mí mismo pensando que no había motivo para creerlo así, pero cuando subí a mi habitación aquella última noche comprendí que, en efecto, formaríamos una extraña pareja. Sin embargo, titubeé y estuve a punto de volver a bajar para invitar a Joe que me acompañase, pero no lo hice. Estuve toda la noche soñando con diligencias que equivocaban el camino y en lugar de dirigirse hacia Londres, se dirigían a otros sitios, tiradas unas veces por perros, otras por gatos, por cerdos o por hombres, pero nunca por caballos. Me sentí obsesionado por viajes fracasados. Amaneció y los pájaros comenzaron a llenar el aire de trinos. Me levanté, me vestí a medias y fui a sentarme junto a la ventana para contemplar aquel panorama por última vez, y en eso estaba cuando me dormí de nuevo. Biddy se levantó tan temprano para prepararme el almuerzo que aun cuando no llegué a dormir una hora al lado de la ventana, el humo de la cocina llegó hasta mí e hizo que despertase sobresaltado, convencido de que estaba anocheciendo. Pero mucho después de esto y de haber oído el ruido de las tazas para el té y de estar completamente vestido, aún no me había decidido a bajar. Permanecí en mi habitación abriendo y cerrando el maletín una y otra vez hasta que Biddy me gritó que se estaba haciendo tarde. Almorcé a toda prisa y me levanté de la mesa, exclamando con entusiasmo, como si acabara de ocurrírseme en aquel preciso momento: «Bien, será cuestión de ponerme en camino». Y dicho esto besé a mi hermana, que se reía y sacudía la cabeza. Hice lo propio con Biddy y abracé efusivamente a Joe. Después cogí mi maletín y salí. Lo último que vi de ellos fue cuando a los pocos momentos oí un ruido detrás de mí y, al volverme, me di cuenta de que Joe me arrojaba un zapato viejo y Biddy otro, como prueba de que me deseaban buena suerte. Entonces me detuve para agitar mi sombrero con ademán de despedida, y el bondadoso y querido Joe levantó su vigoroso brazo derecho al tiempo que gritaba con voz ronca: «¡Hurra!».
y observé que Biddy se cubría el rostro con el delantal. Me alejé rápidamente, pensando que la partida era más fácil de lo que me había figurado y que no habría resultado muy agradable que hubiesen lanzado un zapato viejo detrás de la diligencia ante toda la gente que pasaba por la calle principal. Iba silbando como si la cosa no tuviese importancia. Pero el pueblo estaba silencioso y apacible, y la niebla iba disipándose solemnemente, descubriendo el mundo ante mis ojos. Entonces me sentí tan inocente y pequeño que, comparándome con todo lo que se ofrecía a mi vista, desconocido y grandioso, me sentí emocionado y me eché a llorar. Pasaba en aquel momento junto al poste indicador de la salida del pueblo, y poniendo mi mano en él, exclamé: «Adiós, amigo querido». Nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque son la lluvia que limpia el polvo cegador de la tierra a que a veces cubre y mancilla nuestro endurecido corazón. Después de haber llorado me sentí mejor, aunque más apenado y consciente de mi ingratitud. Si hubiese llorado antes, Joe sin duda se habría hallado a mi lado. Tan sensible me sentí con aquellas lágrimas y con las que vertí de nuevo por el camino que, cuando me hube acomodado en la diligencia y ésta hubo salido de la ciudad, pensé con dolor que tal vez sería mejor apearme en el primer relevo de los caballos y regresar a casa para despedirme más cariñosamente de los míos. Cambiaron los caballos y aún no estaba decidido, pero me decía para consolarme que aún podría hacerlo en el siguiente relevo. Y mientras me sentía atormentado por estas vacilaciones, me parecía ver aparecer a Joe cuando cualquier hombre venía por la carretera hacia nosotros, y el corazón me palpitaba con violencia. Era imposible que Joe estuviera allí. Cambiamos los caballos varias veces, y entonces ya fue tarde. Estábamos demasiado lejos para que me echase atrás. Proseguí, pues, mi camino. La bruma se había disipado por completo, y el mundo se extendía ante mis ojos. Y aquí termina la primera fase de las grandes esperanzas de Pip.